Buenos días o buenas tardes ya. Han pasado a las 12. Vamos a dar comienzo a esta comisión ordinaria de la Comisión del Pleno de Economía, que, como saben, tuvimos que posponer al día de hoy. El punto número 1 es la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones extraordinarias y urgentes del 14-2022 de 12 de diciembre y ordinaria 15-2022 de 15 de diciembre. ¿Algún parecer a este respecto? Y si no, pues daríamos por aprobadas las actas. El punto número 2 es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a implementar bonificaciones para incentivar a propietarios de viviendas su puesta a disposición de alquileres accesibles y de largo plazo. Por el Grupo Municipal Socialista, señora Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Un saludo a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Economía, a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales y a los medios de comunicación que también nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, como ya todos saben, Málaga hoy se enfrenta a un gravísimo problema, uno de los más importantes que tienen los malagueños y malagueñas en nuestra ciudad, como es el problema habitacional. Hoy por hoy es imposible poder acceder a una vivienda, ni en compra ni en régimen de alquiler tampoco. Y es responsabilidad de las administraciones públicas poder facilitar a las familias poder tener un techo donde vivir, tal como recoge la Constitución española. En el título 1 de los derechos y deberes fundamentales, el capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, en el artículo 47, recoge que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bueno, pues yo creo que la bancada de enfrente debería de tomar nota, porque aquí se nos llena la boca de defensa de la Constitución cuando interesa electoralmente, pero hay otros ámbitos de la Constitución muy importantes, como es el derecho a una vivienda. Según los últimos datos facilitados por portales inmobiliarios, asociaciones de consumidores y usuarios, promotoras y promotores, administraciones públicas, dado a conocer recientemente en los últimos días, se ha puesto de manifiesto el notable encarecimiento de la vivienda en la ciudad de Málaga, situándonos además la segunda ciudad de España donde la vivienda es más cara, y además señalando como el territorio español donde existe la mayor brecha entre la capacidad económica de sus habitantes y el coste de sus hogares. En el año 2022 los precios de la vivienda subieron de manera desorbitada, en un 14%, y la variación interanual del alquiler es de un 26,9%, el crecimiento más elevado de la historia, lo que dificulta muy seriamente el acceso a la vivienda para la mayoría de las familias de la ciudad de Málaga. En estos momentos en Málaga existen 13.200 viviendas vacías o desocupadas, en el sentido de que no hay nadie empadronado en las mismas. Están en manos de los grandes tenedores o de fondos buitres. 8.800 viviendas que están en manos de fondos buitres y el 4% del parque habitacional público está en manos de especuladores. A estos datos también hay que añadir las consecuencias de los mismos. Efectivamente, como consecuencia de los precios desorbitados y la imposibilidad de acceder a una vivienda, pues existe un éxodo muy importante. Y para terminar, hay un segundo turno, pero para terminar. Existe un éxodo muy importante de familias y jóvenes que se van de la ciudad de Málaga a otros municipios a buscar la posibilidad de poder encontrar una vivienda tanto en compra como en alquiler. Según los últimos datos de la UMAU y de la Universidad de Málaga, más de 34.000 malagueños y malagueñas se fueron de la ciudad en los últimos 5 años. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay un censo de más de 25.000 personas registrado en el Instituto Municipal de la Vivienda, demandantes de una vivienda protegida. Teniendo en cuenta, además, también que el 20% de las familias malagueñas viven en una situación de vulnerabilidad social y la renta familiar en Málaga supone un 80% de la media española. Bueno, en la segunda intervención seguiré. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Losada se incorporará ahora, supongo. Señor Esguilia. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Creo que la situación de la vivienda en la ciudad de Málaga, creo que independientemente de la perspectiva ideológica con la que se enfoque, esto ya no va, digamos, de partidos o de colores políticos. Creo que todos y todas compartimos el diagnóstico de que el mercado de la vivienda en Málaga está fuera de control. Lo certifican todos los datos, todos los indicadores, todos los expertos están demostrando de que el aumento en el precio de venta y de alquiler de la vivienda ha crecido de forma exponencial y que se ha desligado de los ingresos de la población, ¿se entiende? Ha aumentado de forma exponencial los precios y a la par no han aumentado los salarios de la población malagueña. Y esto es un problema serio como sociedad y como ciudad. Supone que como consecuencia se presenten dos realidades muy distintas. La realidad de una minoría, que son los grandes tenedores, la gente que opera de forma rentista con el mercado del suelo y de la vivienda, las grandes constructoras, a los cuales este escenario hace que les vaya bien. Y después está la gran mayoría de la población que no puede acceder a un bien básico o accede de forma muy precaria a un bien tan básico como la vivienda. Si no se hace nada o no se toman las medidas pertinentes, lo que se consolida es que se beneficie, como digo, a una minoría y se está perjudicando a la mayoría de la población. Por lo tanto, una vez dicho esto y compartido el diagnóstico, lo que toca es revisar, agarrar la caja de herramientas que son las políticas públicas y evaluar si se están usando todos los instrumentos con los que se cuenta la administración para intentar revertir una situación que es insostenible socialmente. Entonces, política de suelo, esto se puede intervenir en muchas direcciones. Política de suelo para la promoción de VPO y de vivienda social. Regular los programas en alquiler, que venimos diciendo, más cuantía en las ayudas y mejor gestión en la intermediación para que haya más pisos en alquiler. Regulación de las viviendas turísticas, no se está haciendo nada y esto está completamente fuera de control e impactando en los precios que pagan los malagueños y las malagueñas. Y lo que se trae aquí son los instrumentos fiscales, señor Conde. Los instrumentos fiscales se tienen que utilizar para intentar planificar y orientar hacia dónde va la sociedad. Su política, que es estar, digamos, en una colchoneta de agua, en una piscina, diciendo ¿para qué voy a usar yo los instrumentos fiscales?, pues hace que no se pueda intervenir en esto. Por lo tanto, lo que se trae aquí tiene toda la sensatez del mundo. Se puede utilizar los instrumentos fiscales con los que cuenta este ayuntamiento para fomentar el alquiler de larga temporada y con ello facilitar el alquiler social y permitir que más familias puedan acceder a la vivienda. Esa es la pregunta. La respuesta es sí. Otra cosa es que usted tenga la voluntad política de utilizarlo, pero la fiscalidad se tiene que utilizar para mejorar la sociedad. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Me toca a mí poco responder a las cuestiones que se han planteado, pero la verdad es que arranco con cierta perplejidad oyendo la declaración de la señora Sánchez al principio, tratando de afearnos la conducta del Ayuntamiento de Málaga en lo que a vivienda y vivienda social se refiere. Créanme que me cuesta pensar con ese arranque y con lo que se lee en la moción y cómo está de alguna manera desarrollada. Me cuesta pensar que no hay detrás de esta moción un tacticismo político, pero de libro, ¿no? De verdad, y además con altas dosis de cierto descaro, y tengo que decirlo así. Yo le pido, señora Sánchez, algo de disimulo en este asunto. Hablar de vivienda social con la gravedad que supone ello y la competencia, la altísima competencia que han podido desarrollar durante casi 40 años en el Gobierno de la Junta de Andalucía, con un calamitoso ranking de 50 viviendas promovidas en la ciudad de Málaga, como mejor defensa de esa Constitución española, que no sé en qué momento, en todos esos años de gobierno o de desgobierno de la Junta de Andalucía, cuando han estado, pues no lo han tenido en cuenta. Era su oportunidad de poder evitar el drama social de una vivienda, de poder defender ese derecho a la vivienda que, de alguna manera, atesora la Constitución española, el haberlo hecho desde la promoción de los poderes públicos, de quien tiene directamente las competencias en este sentido, que es la Junta de Andalucía, y no dejando al Ayuntamiento de Málaga en solitario con esas 5.000 viviendas que con mucho esfuerzo y con mucho tesón pues ha podido poner en marcha. Me parece que algo de disimulo en este asunto creo que es obligado. Pero es que además hay una cuestión adicional.
Ustedes en su moción hacen alusión claramente a una cuestión que tiene que ver con el de la ley estatal por el derecho a la vivienda. Y saben perfectamente, o si no, se lo aclaro yo, o si no, es que realmente estamos en ese tacticismo político, si es que lo sabían, que no existe esta ley a día de hoy. Lo saben perfectamente. Instan en su moción a la Junta de Andalucía a hacer ciertos deberes respecto a las zonas tensionadas y saben perfectamente, en ese caso, el tacticismo político, y si no lo saben, me parece que es demasiado atrevimiento el pedir a una administración que tome medidas cuando no hay un marco jurídico para hacerlo. A día de hoy, lo único que se tiene es un anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda que llevan en el Congreso de los Diputados desde mayo del 2022 y que además no prospera, y tengo que decirlo así, esa ley, quizá que busca el definir esas zonas tensionadas, porque realmente la única zona tensionada para que no se apruebe esta vivienda es que no existe, y tienen ustedes de sus grupos políticos allí, pues un cierto trabajo en conjunto con Unidas Podemos, porque parece ser que tienen diversidad de opiniones y eso es lo que le impide a día de hoy aprobar esta ley estatal. Por lo tanto, el tercer punto decae desde el minuto 1. No se le puede instar a una administración autonómica que tome medidas sobre un anteproyecto de ley que a día de hoy no está oficialmente aprobado y en vigor. Por lo tanto, yo el tercer punto ya le digo que no. El primero de los acuerdos que apuntan al hecho de instar al Ayuntamiento de Málaga pues a estudiar una bonificación de hasta el 95% del ICIO. Por cierto, señor Isguilia, qué mejor política fiscal la de este Ayuntamiento de Málaga que precisamente el impuesto que grava las viviendas sea el de los más bajos de España. El IBI, aquí en Málaga, de los más bajos de España. No donde gobierna, donde el IBI está bastante más alto. Pongo el caso de Barcelona, que ya se lo he referido en muchas ocasiones. Un IBI que, de aplicarse aquí en Málaga, recaudaríamos de los malagueños 120 millones de euros adicionales en concepto solo de IBI. Pero decirle que esta bonificación del ICIO que usted apunta se establece en la ley para casos de singularidad. Declarar la singularidad de la utilidad pública de lo que se quiere bonificar. ¿En qué medidas ha trabajado el Ayuntamiento de Málaga esta medida? Esta bonificación, pues por ejemplo, cuando se trajo aquí a pleno, porque tiene que ser de pleno, el bonificar al Hospital de la Cruz Roja para el desarrollo en Ciudad Jardín, para el desarrollo de esa infraestructura que ha tenido que salir. Son proyectos singulares que desarrollan ONG, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, y que en este caso gozan de esa singularidad porque tiene que ser así establecida en pleno. ¿Pretenden ustedes que hagamos algo parecido llevando a todo tipo de vivienda particular una a una a este ayuntamiento y no sabemos en qué condiciones? Me parece que realmente no está bien medida o tratan de desvirtuar el objetivo de esta bonificación, que no es la que ustedes apuntan, que no la tienen en ningún otro ayuntamiento. Y por último, y en el segundo punto, y termino ya para que usted pueda posicionarse respecto a mi respuesta, es respecto al Ayuntamiento a la modificación de la ordenanza relativa al impuesto de bienes inmuebles. Ya tuvimos la oportunidad de debatirlo en el mes de mayo y ya les hicimos la reflexión que tiene que ver con el hecho de que en el Ayuntamiento de Málaga se paga por IBI un impuesto mucho más bajo que el de todos los ayuntamientos grandes, pequeños y medianos. Y entonces, de cara a esta cuestión, pues evidentemente volvemos a posicionarnos en las mismas circunstancias que el mes de mayo, en el sentido de que la mejor política fiscal es la de bajada de los IBIs de todos los inmuebles. Cuando veamos esa ley que está en anteproyecto y que define de alguna manera dónde es necesario aplicar determinadas bonificaciones, pues es cuando podremos estudiar con más desarrollo o con más detalle esta cuestión. Eso sí, a pesar de lo que le he dicho, de que en Málaga se paga el IBI más bajo de España. Señora Sánchez, tiene usted la palabra. Señor Conde, yo lamento profundamente que el Ayuntamiento de Málaga no sea capaz de tomar una serie de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, a la mayoría de los malagueños y malagueñas. Lamento profundamente que 34.000 malagueños y malagueñas se hayan marchado de la ciudad
en los últimos 5 años, que más de 5.000 malagueños y malagueñas se han tenido que marchar este año fuera del municipio de Málaga. Lamento profundamente que ustedes mueran de éxito en vez de morir de vergüenza de cómo está la situación de la vivienda en Málaga. Somos la ciudad de moda, Málaga está de moda y está de moda porque aparecemos en canales de televisión, en medios de comunicación y en estudios realizados como la ciudad más cara de la vivienda en España, tanto en venta como en alquiler. Y es lamentable que mueran ustedes de éxito. Para terminar. Es lamentable que el alcalde salga anunciando un plan de vivienda que no sirve absolutamente para nada, que además es ridículo. Deja en manos de los privados el derecho de vivienda de la mayoría de los ciudadanos de Málaga. Miren ustedes, se tardaría más de 73 años para dar solución a los problemas habitacionales que tiene la ciudad de Málaga. ¿Cómo podemos permitirnos eso, señor Conde? Estamos desalojando los barrios más tradicionales de la ciudad de Málaga. Estamos perdiendo la identidad. Hay datos que son escalofriantes. ¿Y ustedes no van a tomar medidas ni van a hacer nada para evitar este problema? Pues sinceramente, señor Conde, me parece lamentable. Ustedes se dedican a defender a los fondos buitres y a los especuladores. Y a las cifras me remito y a los hechos me remito. Es de vergüenza. Muchas gracias. Bueno, se avergüence usted. Señora Losada. Bueno, Ciudadanos creemos que esta moción da en la diana en cuanto al diagnóstico de uno de los principales causantes de la tensión de los precios de alquiler en Málaga, que son las viviendas vacías, 13.000 según su moción. Hemos hablado de ellos en varias ocasiones y creemos que es un factor aún más generador de tensiones que el alquiler turístico, y así lo pone de manifiesto el informe que se nos ha presentado del Plan de la Vivienda. Existe un problema de base para muchos propietarios que no sacan sus viviendas o sus segundas viviendas al alquiler porque temen a los impagos y se sienten inseguros. O bien desisten de sacar sus viviendas al mercado de larga duración o bien se trata de proteger subiendo precios. El resultado, que tenemos un mercado de la vivienda en alquiler absolutamente estrangulado en Málaga. Y es un problema acuciante y también es un problema muy complejo de resolver. Mire, Porque en el segundo turno, sí. Pero puede, por terminar, algún... No. Bueno, vamos a ver, que el alquiler turístico es un 2% sobre todo el parque residencial, por lo tanto, si las administraciones públicas tenemos que priorizar en algo para atajar este problema del elevado precio del alquiler y la falta de vivienda, es desarrollar políticas para evitar la vivienda vacía. Pero yo no soy partidaria, ni mi partido político Ciudadanos es partidario de aplicar ninguna medida que suponga intervencionismo sobre el mercado. Y en el punto 3, respecto a la declaración de zonas tensionadas, pues me suscita dudas en cuanto a su sentido práctico y por el propio principio de no intervenir. Gracias. Muchas gracias. Señor Sicilia. La pregunta que creo que es pertinente es si reconocen el Partido Popular que hay un problema con la vivienda en la ciudad de Málaga y que hay un desacople que está demostrado por todos los indicadores entre el aumento del precio de alquiler y de compra de vivienda y la renta media de la ciudad. Si no reconocen esto, ya es preocupante. Significa que viven en una burbuja y que no están sintiendo los dolores del pueblo. Si lo reconocen, de lo que se trata es ver cómo se interviene. Y uno de los elementos para intervenir es estimular a que los propietarios opten por un alquiler de larga temporada y a precios asequibles. ¿Cómo se estimula a los propietarios para que hagan eso? Se lo venimos diciendo toda la legislatura, estimulando mediante medidas municipales y competencias. Una de ellas son las bonificaciones fiscales. Se puede proponerles, ya se lo hemos dicho, seguros de distinto tipo que puede ofrecer el ayuntamiento para tener un registro municipal de viviendas en alquiler. Sí. Y otro aspecto justamente que tiene que ver con las bonificaciones fiscales.
En otros ayuntamientos, se lo dijimos ya hasta el cansancio al señor Pomares, de que por favor revise cómo funcionan los registros y los programas de incentivo del alquiler para que el ayuntamiento cuente con un registro o banco municipal de pisos en alquiler, porque tiene que reconocer que le cuesta muchísimo a la gente con rentas bajas y medias poder alquilar. Entonces, uno de los estímulos que ponen estos ayuntamientos son las bonificaciones fiscales. Esas que a usted les parece muy raro, pues se utilizan para estimular de que quien quiera poner su piso en larga temporada y a precio asequible, el ayuntamiento, entre comillas, le ofrece ventajas. ¿Se entiende? Y mientras ustedes siguen haciendo la plancha. Gracias. Pues, señora Sánchez, yo no sé si estamos muriendo de éxito. Yo sí sabemos, señor Gilia, que somos una ciudad muy atractiva y que la población en Málaga crece. Usted está mintiendo, señora Sánchez, cuando habla de censo, por lo final. Usted está mintiendo descaradamente, y los números están ahí. O es que toda la población, o es que la bajada de ese rango de edad a nivel de población de España quiere decir que esa gente se está yendo de España. Es que usted está mintiendo. Está mintiendo, sabe perfectamente que lo que hay es un cambio. Déjeme que si le he dejado expresarse tranquilamente. Hay una pirámide poblacional que está siendo invertida y que ese rango de edad, lo que está perdiendo población, y está creciendo otros tramos de población que son mucho más mayores. Señor Aguilar, ¿qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que ha habido un gobierno en la Junta de Andalucía que quizás no moría de éxito, pero sí se moría de risa cuando aquí le reclamábamos por activa o pasiva que la solución a la vivienda viene por la promoción de vivienda, por la promoción pública de vivienda. No debemos de pedirle y exigirle a los privados cuando los poderes públicos tienen capacidades para hacerlo. Y no lo han hecho. 50 viviendas, nadie lo entiende. Y hablan de miles y miles de malagueños y hablan de 50 viviendas en las que es el censo de población que el PSOE, que se moría de risa en ese momento, ha promovido en la ciudad de Málaga. Y ahora vienen aquí a afearnos a nosotros que hagamos más viviendas sociales que nunca, que se nos reconozca que en las políticas públicas de vivienda tenemos más recursos que cualquier otra gran ciudad, que el IBI sea más bajo de España. Piden bajarlo más. Pidamos a su vez que ustedes piden, y ahora le leo una enmienda para que ustedes lo negocien, pues que pidan en qué podemos subir el IBI, en qué otros conceptos del IBI residencial podemos subirlo. Estamos hablando del IBI residencial ahora mismo, señor Igilia. En el ICIO no vamos a las bonificaciones. Fíjense lo que está haciendo el Instituto Municipal de la Vivienda. El Instituto Municipal de la Vivienda ha introducido en la convocatoria de subvenciones una ayuda específica de hasta 15.000 euros en rehabilitación para aquellas viviendas que sean ofrecidos para alquiler de larga duración, para personas que alquiler social se refiere. Mírenlo ustedes, lo tienen en la nueva convocatoria de derechos sociales. Pero no me quiero desviar del tema impositivo, que es el que ustedes están abordando. Le voy a hacer una enmienda, señora Sánchez, y quiero que usted también la escuche bien, señor Igilia, porque en esto usted tiene mucha más sensibilidad que el Grupo Municipal Socialista. Mire usted, yo estoy dispuesto en el segundo punto, ya le decía que el anteproyecto de ley está al mismo en estudio en el Congreso, por lo tanto, el tercer punto ya le digo que lo voto que no, lo del ICIO ya le he dicho que lo voto que no, porque hay unas ayudas que se están haciendo a través del Instituto Municipal de Vivienda precisamente para fomentar esa rehabilitación de las viviendas que van a ser destinadas al alquiler, y le voy a hacer una enmienda, ya que estamos ahí con el que yo creo que es postureo, pero que a lo mejor usted al final me da algo que no va a ser así. En el segundo punto, vamos a instar al Ayuntamiento de Málaga y al Gobierno de España. Mire usted, instar al Ayuntamiento de Málaga a estudiar la modificación de la ordenanza relativa al impuesto sobre bienes inmuebles para, tal y como recoge el artículo 74.6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota indicada del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada y dentro del contexto de la futura ley de vivienda actualmente en tramitación en las Cortes. Asimismo, instar, escúchelo bien, por favor, señor Sánchez y señor Igilia, al Gobierno de España a que en el anteproyecto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, en su disposición final segunda,
introduzca como único requisito, ya que hablamos de impuestos, ¿vale?, como único requisito para acogerse al incentivo fiscal de reducción del 90% del cálculo del rendimiento del IRPF, que el arrendatario alquile su vivienda a una familia vulnerable. Lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que no se pongan condicionantes. Mire usted, si alguien quiere alquilar la vivienda a una familia vulnerable, que tenga esa bonificación del 90%, sin más condicionantes. Eso es lo que le ofrezco. Esa enmienda y ese punto número 2, que en el que yo me insto a poder estudiar dentro del contexto actual y de la nueva ley, y ustedes se instan al Gobierno de España a que, como estamos hablando de incentivos fiscales, vayamos a ese 90% sin condiciones, solamente el ser familia vulnerable. No, existen otros condicionantes, mucho más abiertos, mucho más... Bueno, igual que ustedes tampoco introducen ningún tipo de condicionante social aquí cuando hacen lo del IBI. Abrámoslo, incentivemos fiscalmente a aquellos que quieren, desde el sector privado, hacer viviendas para alquiler. Hagámoslo, pero en el Gobierno de España, a través de la ley y a través del IRPF, y en el Ayuntamiento de Málaga a través del IBI, con ese anteproyecto de ley. Se lo ofrezco así. A ver qué me dice usted. Pues, señor Conde, no le acepto la enmienda, naturalmente, porque tiene que haber condicionantes, evidentemente, para garantizar que la vivienda sea de precio asequible y de larga duración. Yo le invito a usted a que hable con sus compañeros en el Parlamento español, ¿vale?, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a que hagan enmiendas, introduzcan, negocien con el Gobierno de España, a que introduzcan aquellas cuestiones que ustedes consideren necesarias y que beneficien a la mayoría de las familias malagueñas y españolas. No acepta la enmienda. Ustedes no son capaces. No acepta la enmienda. De acuerdo, perfecto. Muy bien, pues si no acepta la enmienda, procede la votación a los 3 puntos. O sea, en su totalidad. Votación. Desestimado por 6 votos a favor y 8 votos en contra. ¿Se puede votar de nuevo? ¿Tiene la tarjeta, señora Martín? Sí. Pues entonces nos ha puesto el dedito. Venga, repetimos la votación. Desestimado por 7 votos a favor y 8 votos en contra. Punto número 3, moción del Grupo Municipal Socialista para implementar bonificaciones para incentivar el comercio malagueño a la eliminación de bolsas de plástico no reciclables. Por el Grupo Municipal Socialista, señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una moción propositiva, muy sencilla, fácil de asumir, porque estamos hablando, no es la primera vez que hablamos en estas comisiones de pleno, de la necesidad de ir eliminando de forma paulatina los elementos plásticos, ya que suponen uno de los más graves problemas medioambientales que tenemos a nivel internacional, a nivel mundial, evidentemente. Bueno, nos damos cuenta de la cantidad de residuos plásticos cuando hacemos algunas batidas de limpieza en las playas, nos damos cuenta cómo la cantidad de plástico supone pues, una contaminación generalizada, incluso perjudicial para la salud humana, por los microplásticos que consumimos a través de muchos animales, naturalmente, en nuestro consumo diario. Aquí en este pleno, precisamente, en la Comisión de Sostenibilidad y no solo en esta corporación, sino en anteriores, se ha abordado con mucha seriedad el tema de la necesidad de reducir el consumo de plástico y la contaminación que genera estos productos. Algunos ayuntamientos de España están poniendo medidas también para evitar el aumento y la proliferación de los consumos de plástico y se está haciendo a través también de bonificaciones
y de rebajas fiscales a todos aquellos pequeños comercios, negocios y que ponen medidas precisamente para disminuir este consumo. Me consta, y es cierto, que gracias a las mociones que ha presentado el Grupo Municipal Socialista y seguramente también, que no he llegado a conocerlas, las que ha presentado la oposición en general, el equipo de Gobierno en su día tomó una serie de medidas para minimizar los efectos del consumo de plásticos. Se han hecho campañas a través del comercio, de los mercados municipales, incluso se han repartido bolsas reciclables, pero es verdad que no ha surgido el efecto que todos pensábamos que iba a tener. Se sigue consumiendo plásticos de un solo uso y nos vemos en la necesidad de tener que también propiciar la eliminación, ya que estamos hablando que en el año 2050, si seguimos produciendo la cantidad de residuos plásticos, pues podemos llegar a acumular pues más de 12.000 toneladas de residuos plásticos en nuestros vertederos y contaminando el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay alguna serie de medidas muy sencillas que se pueden tomar desde el ámbito privado y desde el ámbito institucional, por supuesto. Desde el ámbito institucional pues se puede ir. Sí, para terminar, vamos a ver si somos todos. Animando e incentivando la disminución de la fabricación de productos plásticos y, por otro lado, también animando e incentivando económicamente y con rebajas fiscales, como he dicho antes, a ciertos negocios y comercios para evitar la proliferación desmesurada de los plásticos de un solo uso en la ciudad de Málaga. En la segunda intervención seguiré. Muchas gracias. Señora Losada, ¿tiene usted la palabra? Moción de reciclaje. Gracias, señor presidente. Bueno, en Ciudadanos compartimos el marco de su moción, ya lo hemos expresado en muchas ocasiones. Todos tenemos que ponernos las pilas para fomentar la economía circular, la separación de bioresiduos, el quinto contenedor, la reducción y compensación de las huellas de carbono. El reciclaje no es que sea una opción, es que es el único camino, sobre todo porque tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y esto es una empresa colectiva en la que todos tenemos que remar a la vez, como es la candidatura de la Expo 2027. El problema de los plásticos no lo vamos a descubrir hoy. Precisamente hace mucho tuvimos una exposición en el MUPAN de la prestigiosa fotógrafa Mandy Baker, en el que nos acercaba al problema tan gigantesco que supone para nuestros océanos los residuos de plásticos, porque la concienciación también es muy importante y en este tipo de acciones yo creo que se contribuye a ella. Como también lo hacen eventos deportivos ligados al programa Málaga Cuánto Te Quiero, o iniciativas como lo del Plugin Tour, o el sello verde, por ejemplo, de nuestros rodajes, que lo que tratan es de concienciar. En el caso de los plásticos en concreto, creo que el contenedor amarillo cada vez está más implantado, hay que seguir incidiendo con campañas de concienciación, incluso, como más de una vez hemos dicho, con multas a quien incumpla la forma correcta de reciclar. En cuanto a la propuesta concreta de su moción, claro que también el tejido comercial y empresarial tiene que implicarse. Creo que les van a proponer una enmienda, esperaré a su formulación para posicionar nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Iguilia, tiene la palabra. Una vez más, si compartimos el diagnóstico de la cuestión de la emergencia climática y de los peligros del cambio climático, cuidado porque su partido está pactando en muchos territorios con un partido que directamente lo niega y dice que es una invención esto del cambio climático del lobby progre, pero si realmente comparten ese diagnóstico y tienen un poquito de rigor y escuchan a los científicos y tal, volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿Qué políticas y qué herramientas de políticas públicas se pueden hacer para revertir estos efectos que son graves? Cuando los científicos dicen que no hay tiempo que perder, lo dicen en serio. Conviene escuchar a los científicos, en general en la vida y en la política también. Entonces, lo que pasa muchas veces con estas cosas, lamentablemente, con el mercadeo político, es que se cae mucho en la propaganda y en el humo. En este caso, el humo verde.
se intenta vender, cuestión de que a todos nos importa la sostenibilidad, nos pintamos todos de verde y tal, pero no estamos agotando los distintos instrumentos que tenemos de políticas públicas para ponerlo de acorde a la emergencia que supone el cambio climático. Entonces, menos verso y más acción, menos humo verde y más políticas públicas. En este caso es muy sencillo lo que se está planteando. Todo el tejido comercial de la ciudad para poder asumir un cambio, que es un cambio importante, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el envoltorio, todo el sistema de bolsas que utiliza, pues lo que se está planteando es que este tejido comercial, sobre todo el pequeño y mediano comercio, está, bueno, bastante sofocado a nivel de situación económica. Entonces, que por parte del ayuntamiento se tomen estímulos que inviten a que el tejido comercial de la ciudad dé este paso, que parece que es un paso menor, pero es un paso importante, porque apunta también a cambiar determinados hábitos en las pautas de consumo. Por lo tanto, que con cierta prisa y con cierta determinación y valentía, si se asume la gravedad del diagnóstico, se pongan las políticas públicas a la altura de la exigencia de época que estamos viviendo. Así que a favor de esta medida y de muchas más que se podrían implementar y que no se están implementando, porque a veces pareciera que se prefiere el humo verde. Gracias. Muchas gracias. Señor del Río, que está sustituyendo a Elisa Pérez de Sile, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como bien dice el presidente, sustituyo a Elisa, pero voy a intentar de explicarle más o menos el trabajo que ella ha realizado para que yo pueda exponerle la respuesta a las diferentes mociones. Señora Sánchez, no puedo compartir con usted sus primeras palabras, donde dice claramente que si no fuera por ustedes, por las mociones que ustedes han presentado, este equipo de gobierno no tendría conciencia de realmente del perjuicio que tiene la utilización de plástico y bolsas de plástico. Ha dado usted a entender que esa es lo que nos incentiva. Pues yo le digo que no. Este equipo de gobierno tiene perfectamente conciencia de lo importante y el reto que tiene de trabajar para eliminar plásticos, ¿no? Estamos haciendo una serie de trabajos, un asunto que estamos trabajando de forma transversal, sobre todo en materia de concienciación, educación, formación y acciones en el marco de los ODS, desde el área de medio ambiente, área de comercio y participación ciudadana y CIFAL, ¿no? Desde el punto de vista legal, no es necesario que este ayuntamiento trabaje norma específica, dado que existe la de rango estatal superior que entra en vigor este año, la Ley de Residuos, que prohíbe los plásticos de un solo uso. Ley que se aplica tanto al consumo como al comercio y de forma muy especial con medidas muy concretas al sector de la hostelería. Ley que, por cierto, crea dos nuevos impuestos, uno al plástico y otro al depósito en vertedero. No obstante, y anticipándonos al contenido de esta ley, hace más de un año modificamos la ordenanza de mercado con el objetivo de empezar con un año de anticipación las labores de concienciación en materia medioambiental y de reciclaje de comerciantes y consumidores en nuestros mercados. En esta línea, para que sirva de incentivo en especie para la sustitución progresiva de las bolsas no reciclables a papel y bolsas biodegradables, hemos hecho diversas campañas en los últimos meses. Hicimos un primer reparto en el mes de marzo de material a todos los mercados de 95.000 bolsas. De ellas, 88.000 son biodegradables y 7.000 en material reciclado. El pasado diciembre hicimos un nuevo reparto de 62.500 bolsas biodegradables y de papel. Igualmente hemos realizado campañas con muchos de los colectivos comerciantes de distrito, etcétera, que ha tenido presencia en diferentes ubicaciones, enfocada en este caso a los consumidores y las que hemos repartido 7.500 bolsas reutilizables. En este momento, precisamente, tenemos en marcha una campaña específica para ir avanzando a la mejor sostenibilidad de nuestros mercados, que trabaja en la formación de nuestros comerciantes, la concienciación de los clientes en reciclaje, separación de residuos, eliminación de plásticos y consumo sostenible. Campaña que arrancó en diciembre pasado y que estamos trasladando no solo en medios de comunicación, en redes sociales, sino también mediante mesas informativas en mercados y zonas comerciales. Por ello, entendiendo la moción y siendo positivo, al acuerdo que propone le propondría una enmienda. A la propuesta le propondría una enmienda. Esa enmienda suprime la última parte del acuerdo y que quedaría, de alguna forma, el Ayuntamiento de Málaga se compromete a realizar y poner en marcha cuantas medidas sean necesarias a la contribución y mejora del medio ambiente, incentivando a los comercios y negocios la eliminación del uso de elementos plásticos no reciclables. Ahí terminaría el último párrafo, de alguna forma, de bajar las tasas. Ahora le explicaré el segundo turno por qué no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo lamento tener que decirle, señor del Río, que
Evidentemente, las medidas que se está tomando desde este ayuntamiento precisamente ha sido gracias, y ahí le tengo que contradecir, gracias a las iniciativas que se han presentado de la propia oposición. Y gracias a esas iniciativas, que algunas de ellas fueron aprobadas, el Ayuntamiento de Málaga no ha tenido más remedio que poner medidas para evitar el consumo excesivo de plástico y los residuos que se producen. Evidentemente, yo también he reconocido en mi intervención que el Ayuntamiento ha hecho campañas informativas para evitar el consumo excesivo de plásticos en nuestra ciudad, a través de campañas en los mercados municipales y en comercio de la ciudad. Eso también lo he reconocido. Pero también es cierto que es insuficiente y no ha dado el resultado que en un principio se había pensado y que todos esperábamos. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo. Terminar, señora Sánchez. Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de tomar medidas para incentivar que los comercios, hostelerías, negocios, pues utilicen lo menos posible plástico. En este sentido, entendíamos que sería necesario, igual que lo están haciendo en otros ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, y está surgiendo un buen efecto y está siendo bien acogido, el de bonificar a todos aquellos comercios y negocios que introduzcan o minimicen la posibilidad de los plásticos en sus productos. No podemos olvidar que hay productos que vienen envueltos en plástico, sin embargo existen otros comercios donde se venden a granel y la gente lleva sus propios envases. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas tanto desde el ámbito privado como desde las administraciones públicas, y en este sentido por eso creemos que es conveniente que el Ayuntamiento tome... Señora Sánchez. Queda claro el posicionamiento. Este tipo de medidas para incentivar el bajo consumo de los plásticos. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener el punto tal cual, porque entendemos que es positivo y muy interesante la bonificación. Gracias. Muy bien. Señora Losada, ¿va a intervenir? ¿No es necesario, señor Guilia? Muy brevemente, que a veces yo lo escucho de verdad, con mucha atención. La cifra que usted dio de lo de la entrega de bolsas, ¿cuántas dijo? 62.000. Creo que usted se dará cuenta, simplemente con pensarlo un poco, la escasez que es eso. ¿Entiende usted? 62.000 bolsas, imagínese un negocio con la cantidad de gente que entra, una panadería, imagínese, las panaderías de los barrios, sume otro tipo de tiendas, supermercados, 62.000 bolsas creo que probablemente se liquiden en un día, ¿entiende? Entonces digo para que tomemos magnitud, porque suena mucho, 62.000 bolsas, pero si lo pensamos, es muy poco. Entonces, para el cambio, por eso insistí en la cuestión de la urgencia y la gravedad del problema. Simplemente quería hacerle ese apunte. Gracias. Muchas gracias, señor Del Río. Señor Guilia, para repartir esas 62.500 bolsas lo que se trata es de incentivar, de mentalizar a las personas que tienen que cambiar su hábito. Es una forma de hacerlo claramente repartiendo esas bolsas. No quiere decir que nosotros cubramos todas las bolsas que sean necesarias para servir en los mercados. Señora Sánchez, por mucho que usted diga, yo estoy convencidísimo que mi compañera Elisa Pérez está trabajando en la línea de mejorar todo lo que de alguna forma a su área le corresponde con respecto al tema de bolsas de plástico y tal. No solo porque ustedes presenten iniciativas, sino porque ya del área tiene iniciativas propias y seguro que la van mejorando. Mire, le he dicho dónde terminaba la enmienda, porque los incentivos que hemos puesto en marcha han sido y serán en especie, dado que nuestras tasas de mercado municipales son tan reducidas, mucho más reducidas que las de Barcelona, que aplicar cualquier otra rebaja no supondría incentivo atractivo ninguno. Bajarlas más de lo que están, eso no tiene ningún tipo de incentivo. Por lo tanto, yo creo que es una enmienda que la hacemos claramente apoyando la necesidad del reciclaje y la mejora de la utilización de los plásticos, pero, insisto, Sí, para terminar. Bajar las tasas más de lo que están no correría ningún tipo de incentivo. Por tanto, no me gustaría que sacáramos esta propuesta hacia adelante, pero no bajando las tasas. Si usted acepta la enmienda, yo le votaría que sí, si no, tendría que votarle que no. Yo creo que repiense un poquito el tema, que es que las tasas son muy bajas ya para tener que limitar el proyecto vuestro y la idea nuestra de mejorar en el tema de la bolsa de plástico y demás. Yo creo, le invito a que piense un poquito, que no creo que... Me va a permitir, señor Del Río, por el tema fiscal, simplemente que le diga a la señora Sánchez o le recuerde que no existe en la ley no existen bonificaciones para este tipo de supuestos en tasas municipales. No existen como tales. Entonces, por eso es lo que le comenta el señor Del Río. Trata de eliminar la parte que no se puede implementar. Y en precios públicos, escúcheme, señor Sánchez, si lo estoy diciendo es la verdad,
Bueno, pero ¿cómo? Pero si le estoy diciendo que no existen bonificaciones. Que no existe la legalidad para implementar bonificaciones. Ah, sí. Bueno, señor Sánchez, pues vote usted lo que quiera. Señora Sánchez, está hablando de bonificaciones, no de bajada de impuestos. Léase su acuerdo, ¿vale? Eso es lo que le estoy diciendo. Y estoy tratando de hablar con propiedad y usted, de alguna manera, me ningunea en el argumento. La mayor, pues ya está, pues no hay ningún problema, se vota y ya está. Desestimado por 7 votos a favor y 8 votos en contra. Procede ahora el debate del punto 4, esta vez el Grupo Municipal Unidas Podemos, relativa a implantación de la tasa de los grandes operadores postales de entrega a domicilio. Señor Guilia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, hay una asignatura que supongo que la habrá estudiado algunos de los que están aquí presentes, que se llama Historia Económica, o otras similares, ¿no? Que en lo donde funciona un axioma que yo creo que es bastante sencillo de entender. Si la economía se mueve y se producen innovaciones y cambios en los modos de producción, los instrumentos fiscales también se tienen que mover, adaptándose a dichos cambios y generando dinámicas de innovación para ajustar los instrumentos fiscales a los cambios que se van produciendo en la manera de que funciona la economía. Bien, lo que venimos a discutir aquí tiene que ver con las transformaciones que se están produciendo en el ámbito del comercio y fundamentalmente con el auge exponencial que está viviendo en las últimas décadas el comercio digital. No creo que todos sabemos de qué estábamos hablando, pero esto tiene un impacto directo y hay muchos estudios muy interesantes del impacto directo que ha tenido sobre la difícil y asimétrica competencia que tienen que asumir los pequeños y medianos comercios. Pero para ir al grano, lo que me interesa destacar es que junto con este auge del comercio digital se pone en marcha toda una gigantesca logística que incluye también a una flotilla y un sistema de reparto que la estamos viendo crecer y proliferar en nuestra ciudad. Hablamos de las furgonetas, señalamos aquí normalmente el nombre de una empresa, quizás la más grande, Amazon, porque creo que es muy fácil que podamos visualizar la proliferación de furgonetas de reparto en nuestra ciudad por la entrega a domicilio que hacen un uso privativo del espacio público, de las zonas de carga y descarga en doble fila, generando una serie de externalidades en el funcionamiento de la ciudad. Muy bien. A partir de aquí, de lo que se trata y lo que nosotros proponemos es que se estudie y se analice y se investigue y se mueva los instrumentos fiscales de acuerdo a los cambios de la economía para fijar una pequeña tasa a estos grandes operadores fiscales que solo gravaría, repito, a los que facturen más de 1 millón de euros, no afectaría ni a los pequeños repartidores ni a los autónomos, y dicha cuantía proponemos que sirva para traducirse en ayudas para el pequeño y mediano comercio. Le hago una pregunta porque usted es el responsable de economía y debería conocer cómo funciona la economía en su ciudad. ¿Sabe cuántas furgonetas de reparto de estos grandes operadores postales están operando en nuestra ciudad? ¿La sabe? Ah, no, pues debería conocerlo. O convenie con la Universidad de Málaga para que se haga ese estudio, muy interesante, ¿eh? ¿Sabe el impacto que ha tenido en el pequeño y mediano comercio de Málaga, el auge de Málaga, el auge y la explosión del comercio digital? ¿Por qué no encarga un informe para hacerlo? Es interesante, ¿no le parece interesante esto? Bueno, lo que le estamos diciendo es que conozca los cambios en la economía y que adapte los instrumentos fiscales para poder ajustarse a la realidad, porque la idea es que los instrumentos fiscales se adapten como un guante al funcionamiento y a los cambios de la economía. Es factible, y le repito para que lea con mucha atención, no con demagogia, debatamos con rigor, que es más interesante. Lea lo que le estamos proponiendo, que investigue y que realice los estudios para conocer estas transformaciones de la economía y para ver qué márgenes y posibilidades tienen los instrumentos fiscales para adaptarse, porque creo que usted en la intimidad reconoce que más allá del mercadeo y de la propaganda política, los instrumentos fiscales son claves para la ciudad.
¿no? Eso creo que estamos de acuerdo. Bueno, investigue, conozca cómo funciona la economía y adapte los instrumentos fiscales por el bien común. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, Ciudadanos no va a apoyar una especie de tasa Amazon como ustedes proponen. De nuevo nos traen aquí esas políticas Made in Colau, intervencionistas, que desde luego no estoy de acuerdo con ellas. Estamos en un mercado libre y eso es lo que nosotros defendemos y siempre estaremos en la idea del incentivo y no del castigo. Y eso encaja claramente con que compartamos la necesidad de apoyar al tejido local, a quienes trabajan en el pequeño comercio, a las pymes. Yo creo que este equipo de gobierno ha sido un ejemplo en ayudas, en bonificaciones, en campañas publicitarias, implicando a la MT, a los parking públicos. Se está haciendo también un trabajo potente para ayudarles al pequeño comercio en la digitalización. En suma, en resumen, que apoyar al pequeño comercio estoy completamente de acuerdo, porque además revitaliza nuestros barrios y genera empleo. Eso perfecto, pero impuestazos no. Muchas gracias. Señora Sánchez. Señor Orellana, adelante. Gracias, señor presidente. El auge de las grandes plataformas de comercio online ha tenido un impacto negativo en el tejido comercial local, presentando un nuevo escenario marcado por una competencia claramente asimétrica y desigual que entre sus efectos ha contribuido al cierre de pequeños comercios, la pérdida de puestos de trabajo y el debilitamiento de los tejidos comerciales y productivos locales. Ante estos efectos, es preciso que las administraciones locales diseñen y adapten instrumentos de regulación democrática, tanto orientados a cuidar y apoyar e impulsar la actividad del tejido comercial. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga apuesta de forma decidida por la supervivencia y mantenimiento del pequeño comercio y de proximidad en nuestra ciudad, como instrumento fundamental en la cohesión y dinamización de nuestros barrios, así como el formato comercial tradicional que forma parte de nuestra cultura y tradiciones. Han sido muchas las iniciativas del PSOE presentadas en esta comisión, solicitando al equipo de gobierno de este ayuntamiento ayudas, apoyo, promoción al pequeño comercio de nuestra ciudad. Y en esta línea, desde el Grupo Municipal Socialista, hemos presentado varias mociones, como la relativa a la digitalización del pequeño comercio en la ciudad de Málaga en 2021, en la que solicitábamos poner en marcha una línea de ayudas para la adquisición de equipos informáticos dirigidas al pequeño comercio de la ciudad de Málaga, para la modernización y digitalización de sus negocios y desarrollar cursos formativos dirigidos al pequeño comercio también, para adentrarse y consolidarse en el mundo digital y se les brinde así asesoramiento personalizado a través del INFE, para abordar con éxito la transformación digital. O, por ejemplo, la relativa al apoyo a la protección del pequeño comercio de proximidad de la ciudad de Málaga, en la que solicitamos el apoyo al pequeño comercio con medidas económicas, urbanísticas y cuantas sean necesarias para proteger y potenciar el modelo comercial de nuestra ciudad. El tejido productivo malagueño tiene el pequeño comercio como un sector importante de nuestra economía y la creación de empleo, pero también por la importancia que representa en nuestra cultura, tradición, cercanía y autenticidad. Las medidas que hasta ahora ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Málaga han sido insuficientes, por ello sería necesario desarrollar nuevas iniciativas encaminadas a mejorar la situación y propiciar nuevas oportunidades para hacer que esta actividad comercial sea más competitiva y atractiva para los consumidores. El pequeño comercio en estos momentos se enfrenta a retos muy importantes que debe afrontar y este Ayuntamiento de Málaga, al igual que otros ayuntamientos, debe apostar por el pequeño comercio local y no dejarlos abandonados y desamparados a su suerte como está ocurriendo hasta ahora. Y he de decir también que desde el Partido Socialista creemos que los impuestos son buenos, no impuestazos, son impuestos y son buenos para la ciudadanía, para corregir las desigualdades que produce el capitalismo en nuestra sociedad. Los impuestos le dan servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y son buenos para redistribuir la riqueza y para darle oportunidades a todos y a todas. Gracias. Bueno, me van a permitir que el primer turno lo utilice yo y el segundo turno el señor Del Río, dado que los dos primeros puntos versan sobre el tema de fiscalidad. Esto, evidentemente, es una situación que todos hemos apreciado. Ha habido una eclosión del comercio online y por supuesto, del trabajo que hacen las grandes operadoras y los transportistas a la hora de
de que este negocio se desarrolle. Es más, se ha podido evidenciar que el COVID nos ha llevado un poco a que todavía aflore como una cuestión de oportunidad. Y ahí no coincido, y créame que los lamento, con el señor Orellana en su diagnóstico inicial, como que si este tipo de comercio online haya sido negativo para el comercio local. Muy al contrario, yo creo que no solo el COVID, sino en otras cuestiones hemos conseguido que haya pequeñas y medianas empresas, hay que ayudarlas al comercio local, evidentemente, con campañas como se propone en la moción, pues para que puedan utilizar este medio que los consumidores, que son quienes deciden en última instancia dónde y cómo compran, pues puedan tener ese vehículo o ese portal para poder trabajar, para poder comprar pues los servicios o bienes que decida. Yo, señor Igiglia, estoy de acuerdo con usted. Tengo serias dudas y, de hecho, toda la documentación que he podido leer respecto a lo que está haciendo de Barcelona está cogida con pinzas, desde el punto y hora que se plantea como tasa lo que realmente debería ser un impuesto. Cuando tratamos de establecer requisitos o condiciones que tienen que ver con la capacidad de negocio, en las cifras de negocio, ya estamos hablando no de una tasa, no de un aprovechamiento de la utilidad de la vía pública, sino que estamos hablando de un impuesto. El impuesto no lo legislamos nosotros, lo legislan otros. Pero en la tasa y en esa también posible doble imposición que tenemos que tener en cuenta. Existe una imposición para los quienes comercian con el transporte y tienen que pues ocupar la vía pública, y puede existir una situación de doble imposición cuando estamos hablando de tasa. Pero yo no tengo problema en el primer punto en estudiar con una enmienda que le quiero hacer, porque al igual que me habla usted de historia económica, quiero también hacerle la observación de que es la propia historia económica, la teoría económica, la que nos deja claro los efectos perversos de la voracidad fiscal. Es decir, lo que pretendemos es que en un momento dado esta posible tasa o impuesto o lo que fuera no vaya a tener una repercusión en el pequeño y mediano comercio o, a lo peor, incluso en el consumidor final. Porque entonces estaremos derivando simplemente una corriente económica. Queremos darle lo que recaudemos al pequeño comercio cuando realmente antes las grandes distribuidores le han repercutido ese nuevo impuesto a ese pequeño comercio por el sobrecoste energético. Ese efecto perverso de la fiscalidad, si no está muy medida, muy acotada, no está produciendo un efecto beneficioso para el pequeño y mediano comercio, sino simplemente, insisto, le estamos quitando por un lado y se lo están dando por otro. O le están quitando por un lado y luego nosotros se lo estamos dando por otro. Pero en cualquier caso, le apunto, el acuerdo 1, le diría, el Ayuntamiento de Málaga se compromete a estudiar con informes jurídicos, económicos y fiscales pertinentes, contando con la colaboración de la Universidad de Málaga, si fuera preciso, para la posible implantación de una tasa que grave la ocupación y uso privativo de la vía pública por parte de los grandes operadores postales que realizan entregas a domicilio en la ciudad de Málaga. Y especialmente analizar las repercusiones del posible sobrecoste derivado al pequeño comercio y al consumidor, porque creo que esto también hay que medirlo para acotarlo, si se puede acotar, que no lo sabemos. El segundo punto yo le votaría que no, simplemente porque prefiero tener el estudio para luego analizar el cómo y el cuándo. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que se refiere a mi intervención. Señor Sigli, tiene la palabra. Sí, muy brevemente, déjenme que, igual que hacen ustedes en algunas de mis intervenciones, señale elementos demagógicos, ¿no? Señora Lozada, cuando usted habla de intervencionismo, por ejemplo, el arancel de la aduana, ¿le parece usted intervencionista? ¿Abriría todas las aduanas porque es el mercado libre para que todos los productos chinos entren aquí y revienten, por ejemplo, el textil español y tal? ¿Eso le parece intervencionismo? ¿El rescate a la banca qué le pareció? O cuando piden ayuda a su grupo político a determinados tramos de sectores industriales del país. Porque uno podría decir, es el mercado, amigo, a buscarse la vida, y lo demás y ese tipo de cuestiones son intervencionistas. Y lo mismo, elementos demagógicos, cuando ustedes atacan la cuestión fiscal y dicen bajamos todos los impuestos, y permíteme que yo le vuelva a señalar de que hay determinados impuestos que no los tocan, ¿no? Y que algún día, esperemos antes que lleguen las elecciones, se debata a fondo cómo es la cuestión de la plusvalía. Señor Conde, lo que decimos es, esto lo que tiende a estimular esta tasa, que además está, termino ya y le comento la...
Adelante. Créame que yo también pedí toda la documentación y le recomiendo, por eso me gusta que lo apruebe, porque va a suponer, y yo si quieres le paso el contacto, pero supongo que tendrán contactos institucionales con el Ayuntamiento de Barcelona, porque han hecho un trabajo con mucho rigor, ¿eh? No tiran cuestiones al aire porque se va a implementar ya ahora en el mes de marzo. Lo que ellos plantean es que quieren estimular los puntos de recogida, ¿entiendes? Es decir, que convenien las grandes plataformas con los pequeños comercios de barrio para que, igual, en vez de que te traigan el paquete a tu casa, lo vas a recoger a una papelería que queda a 50 metros de tu casa. ¿Se entiende? ¿Hacia dónde apunta? Para que parte del circuito y de la virtud, de la virtualidad de este comercio digital, revierta en el pequeño comercio, porque también se llevarían una parte de los beneficios de ese circuito. Quien no quiera que eso sea así y quiera que se lo traigan a la casa, porque la tasa solo grava la entrega a domicilio, ¿se entiende? No los puntos de recogida, eso quedarían exentos. Le agradezco y le acepto la enmienda y agradezco que se estudie. Creo que se deberían hacer más estudios de este tipo y por eso le menciono la UMA, porque creo que hay mucho potencial ahí con las facultades de la Universidad de Málaga para conocer mejor estos cambios en la economía. Gracias. Señor Orellana, ¿tiene usted la palabra? No, perdón, señora Losada, perdón. No. Señor Orellana, ¿tiene usted la palabra? Bueno, no quisiera ahondar mucho, pero tenemos que reconocer que hay nuevos modelos y es verdad pues que nuevos escenarios y que tenemos que adaptarnos a ellos. Es verdad que las grandes plataformas pues, han generado empleo en lo local, pero que también han generado una debilidad para el comercio local, sobre todo el tradicional, que está ahora mismo pues en desventaja. Y creemos que, bueno, pues hay negocios que se han adaptado, por ejemplo, la tienda de juegos de Javi en el centro comercial abierto de Cruz de Milladero, o la papelería Soki que hay en calle Besaida, también en Cruz de Milladero, por decirlo, del distrito que más manejo, que se han adaptado porque uno hace mucha venta online y lo otro también se ha convertido en un punto de recogida. Bueno, pues ellos se han reciclado, pero nuestro comercio tradicional necesita ayuda, porque hay algunos que no han sido capaces de adaptarse a este medio. Entonces, me parece que cualquier medida destinada luego... ¿Y para terminar? Destinada luego a ayudar a estos comercios tradicionales, al pequeño comercio y en general al gran tejido del comercio de nuestra ciudad, me parece positiva. Y vuelvo a recordar que yo creo que el sistema impositivo está para ayudar a los ciudadanos, que yo creo que es la mejor herramienta para evitar la enorme desigualdad que produce un sistema capitalista que en su versión liberal podría ser muy dura y muy difícil para muchos y muchas ciudadanas malagueños. Muchas gracias, señor Orellana. Señor del Río, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como dice el señor Guiglia, el aumentar de alguna forma la red, aumentar al pequeño comercio, toda esa red que se aumente en gastos, en reparto de beneficios y que participen los pequeños comercios, tenga claro, señor Guiglia, que va a repercutir directamente en el consumidor. Está clarísimo que eso va a subir el coste que realmente tiene ese reparto que se ha hecho porque el comercio electrónico ha venido para quedarse. Está clarísimo. Y en la línea de trabajar y ayudar al pequeño comercio, porque es difícil tratar de enfrentar al gran comercio, al pequeño comercio, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser ayudar al pequeño comercio a la digitalización y uno de los grandes retos que tiene es seguir afrontando para adaptarse a la nueva exigencia de los consumidores, ¿no? Es precisamente en este proceso en el que estamos acompañando a los comercios y establecimientos de la ciudad con formación, asesoramiento y búsqueda de recursos. Lo hacemos de forma transversal a través de ProMálaga, Infra de Comercio y de nuevas tecnologías. Porque es importante y necesario que se produzca esa adaptación. Sí, puede terminar. De poco sirve trabajar y no tratar de adaptar el pequeño comercio a estas necesidades que hoy se presentan de una forma clara y exponencial, ¿no? Por lo tanto, el mercado competencial es global, es a nivel nacional, a nivel mundial, diría. Este tipo de comercio hay que apoyarlo al pequeño comercio, pero está claro que en estos grandes retos el comercio online ha venido para quedarse. El tercer punto lo voy a votar que sí, ya que mi compañero Carlos se ha posicionado el primer punto y el segundo. El tercer punto lo voy a votar que sí, puesto que de alguna forma es lo que estamos haciendo en la realidad. Para que, como he sido in voce, para ser finos en mi enmienda, decía estudiar con informe jurídico
quitaríamos la palabra para, que pone, si fuera necesario, para la posible, digo por la redacción, no por otra cosa. Si fuera preciso, la posible implantación de una tasa estatal y añadir al final de Málaga y especialmente la posible repercusión del sobrecoste que esta innovación fiscal supondría en el pequeño y mediano comercio y en el consumidor final. Venga. Digo, que le decía para que no quede tan gigante la frase, que se deje el punto y que sea prestando atención, coma, especialmente, coma, a los posibles efectos. Digo, para cortarla ahí, porque si no queda... ¿Le parece bien? ¿Cómo? O atendiendo, como usted quiera. ¿Cómo sería? Terminando en Málaga y prestando atención, coma, especialmente, coma, a la posible repercusión del sobrecoste. Muy bien. ¿El punto 2 lo mantiene o lo dejamos o lo mantiene? Sí. Muy bien. Votación separada exactamente del punto número 2. Entonces, sería el 1 con la enmienda y el 3. Aprobados por unanimidad. Votación del punto número 2. Creo que es adelantarnos. Es un poco contrasentido votar este punto, pero bueno. Desestimado por 7 votos a favor y 8 votos en contra. Nos vamos a la última moción. La moción del punto número 5, moción que presenta el Grupo Municipal Unidas Podemos por Málaga, relativa a la construcción de... ¿Perdón? Relativa a la construcción de nuevos mercados municipales y la mejora de los existentes. Señora Ramos, tiene usted la palabra. Sí, llevamos buena parte del debate hablando del necesario apoyo al comercio local, al comercio de proximidad y a nuestros comerciantes, a nuestro pequeño y mediano comercio, de protegerlos frente a la ofensiva neoliberal de las grandes multinacionales, de la implantación en nuestra ciudad y también frente a la ofensiva de ustedes con la declaración de zonas de gran afluencia turística a toda la ciudad de Málaga. Nosotros venimos a refrescarle a la memoria y a proponer que se cumplan propuestas mismas de ustedes y que nosotros asumimos como nuestras desde 2009 y como cada cita electoral ustedes vienen proponiendo la creación de un mercado de abasto en Teatino y en Campanilla. Eso lo vienen ustedes haciendo desde 2009, 2011, 2015, 2019, bueno, y ya hace poco pues el alcalde ha vuelto a proponerle, sin que en ninguno de los ejercicios hubiese habido ninguna partida presupuestaria para crear un mercado de abasto ni en Campanilla ni en Teatino. Ya fueron a mayores y recientemente, previo a las elecciones municipales de 2019, el alcalde se compromete a dotar con 8,9 millones de euros al mercado de Huelin no solo para una remodelación, sino para la elaboración de un edificio nuevo. Pues bien, no se ha sabido más que humo, propuestas electoralistas sin ningún contenido en los presupuestos, reflejados en los presupuestos municipales y sin un hecho tangible. Si de verdad estamos por la apuesta y por el apoyo al comercio local y al comercio de proximidad, ustedes tienen que dar un fuerte impulso a los mercados de nuestra ciudad. Por eso nosotros le proponemos la elaboración de un proyecto para la creación de un mercado municipal de abasto en Teatino y otro en Campanilla. Y también le planteamos la elaboración de otro en el puerto de la Torre. Y
que la promesa de destinar 8,9 millones de euros para la creación de un nuevo mercado de abasto en Huelin, tan necesario para reactivar la economía de ese patito feo, de ese distrito maltratado por ustedes, como es Huelin, esa zona donde ustedes le han impuesto una zona azul. Hace falta esa fuerte inversión. Una inversión, ojo, que nosotros le decimos que hagan, pero es que la han propuesto ustedes mismos. Le pedimos que no vendan humo a la ciudadanía y que de verdad apuesten por el comercio local, apuesten por la gente que genera riqueza en nuestros barrios y apuesten por algo tan tradicional y tan nuestro como son nuestros mercados. Señora Ramos, para terminar, bueno, perfecto. Señora Losada, ¿no es necesario? ¿Sí? Estamos en los mercados. Mercados. Pues tiene usted la palabra. Una intervención breve. Tenemos una mañana ya que estamos debatiendo toda la mañana, pero yo creo que aquí podemos apoyar su iniciativa porque los mercados municipales suponen una extraordinaria oportunidad para apostar por los productos de proximidad, por el kilómetro cero. Son centros en los que cada vez se hace mayor esfuerzo por reinventarse, por aportar ofertas complementarias de restauración, de flores, de artesanía, en definitiva, por dar un servicio extraordinario de cercanía y de asesoramiento. Y en este mandato hemos apostado fuerte por el mercado de Salamanca, que la verdad ha quedado espectacular y le aporta mucha vida al barrio del Molinillo. Ahora le toca el turno al de Bailén, que tiene también puestos de excelente calidad y efectivamente hay que ir con el de Huelin, que es uno de los que más sabor y arraigo tienen, y por supuesto el de Teatinos, un caso que evidentemente me ocupa de manera especial. Lo único que me suscita alguna duda es que me plantean el de Campanillas y, según nos han informado desde el área, los estudios de demanda no parecen todavía arrojar datos esperanzadores. Quizá ahí habría que esperar un poco y, bueno, quizá la concejal del distrito nos pueda decir algo más, o la concejal de mercados, pero tampoco vamos a hacer nosotros un mercado antes de que haya la demanda adecuada. Gracias. Muy bien. Por el Grupo Municipal Socialista, señora Sánchez. Bueno, de mercado también hemos hablado en muchas ocasiones en este salón de pleno. El Grupo Municipal Socialista, yo recuerdo que de las primeras mociones que presentó a la Comisión de Economía precisamente trataba de mercados. Nosotros hemos hecho giras por todos los mercados de abasto municipales de la ciudad de Málaga y hemos podido comprobar las deficiencias, los problemas y las necesidades planteadas por los propios comerciantes de los mercados. Han sido muchas las iniciativas que hemos presentado. Precisamente tengo que decirle a la señora Losada que el mercado de Salamanca, la remodelación del mercado de Salamanca viene de años anteriores ya, y además con fondos europeos que se aprobó en su día. Hemos tardado muchísimo en ver la realidad, ese mercado funcionando. Ha tenido muchos problemas a la hora de su ejecución por los problemas que se llevó el del mercado provisional mientras se hacía el mercado en su totalidad, y la verdad es que afortunadamente ya podemos disfrutar de ese mercado, funciona muy bien. Y ojalá todos los mercados municipales funcionaran también, estuvieran en las mismas condiciones que el mercado de Salamanca. Es cierto lo que recoge la moción de Unidas Podemos cuando habla de anuncios tras anuncios, en elecciones tras elecciones, de la posibilidad de hacer y mejorar los mercados de abastos municipales en la ciudad de Málaga. Lo que clama al cielo, por ejemplo, es el mercado de Huelin. El mercado de Huelin es que ya llevamos una legislatura tras legislatura anunciando en su programa electoral el señor de la Torre y su compromiso hasta con una cantidad determinada para realizar este mercado. Y todavía se está haciendo algunos parches, porque la situación en la que se encuentra el mercado de Huelin es totalmente lamentable incluso, que está perdiendo hasta clientela y existe la posibilidad de que vayan cerrando algunos puestos. Por eso nos parece muy importante esa apuesta decidida por los mercados municipales. Yo recuerdo en un anuncio que hizo la concejala señora Pérez de Siles, en la cual se hablaba del plan Málaga Vende 2.1, en el cual pues se recogía una cantidad importante con fondos europeos
para mejorar y modernizar los mercados municipales de la ciudad de Málaga. Bueno, pues evidentemente nosotros en ese contexto presentamos una iniciativa donde recogíamos la necesidad de implicar a otras administraciones, sobre todo la Junta de Andalucía, que es la competente en mercado interior, para que aportara también una cantidad a este plan Málaga Vende 2.1 para mejorar y llegase a más comercio y a más mercado municipal, y sobre todo que abarcara la necesidad de incluir el mercado de Welling para su nueva construcción. Y no se aprobó por parte del equipo de Gobierno. Por lo tanto, me parece acertada la moción. Bueno, por terminar, de verdad, terminar. Vamos. Me parece acertada y vamos a apoyar la iniciativa que ha presentado Unidas Podemos por Málaga, porque entendemos que hay que seguir apostando por nuestros mercados de abastos municipales y mejorar aquellos que necesiten pues todas las ayudas por parte de la Administración local. Muchas gracias. Señor del Río, tiene usted la palabra. Ahora. Señora Ramos, señora Sánchez, es obvia la importancia y los recursos que presta este ayuntamiento a la importante infraestructura de mercados. De hecho, hablamos de una red de 15 mercados municipales, 6 nuevos mercados construidos en los 15 últimos años. En los últimos 10 años hemos rehabilitado de forma integral 5. Recién recepcionadas la obra de rehabilitación integral del mercado Salamanca, y se han gastado 36 millones de euros, siendo la aportación municipal aproximadamente de un 78%. Hablamos, por tanto, de importantísimas inversiones económicas que hemos ido consignando en los distintos presupuestos, además de consignar partidas de reforma y mantenimiento. Cada 2 años se consignan importantísimas partidas que vamos ejecutando conforme van surgiendo las necesidades gracias a la gestión de un contrato marco y varios contratos por lote. Lo que estamos ejecutando este año pasado en curso suman un total de 1.280.000 euros. En materia de inversiones para la mejora continua y modernización de nuestro mercado, destacan en los últimos años actuaciones como obras de instalación de sistemas de telecomunicaciones y de alarma en los mercados de Ciudad Jardín, El Palo, El Carmen, Welling, La Merced, Churriana, Carranque, La Merced y La Palma, total 129.178.000 euros. En este momento, instalación de sistemas de videovigilancia en los mercados de Tarazana, Salamanca, Portada Alta, García Arana, con 118.616 euros. Obra de reparación de fachadas y humedades del mercado de Ciudad Jardín, de 95.000 euros. Obra de climatización del mercado de Bailén, más de 274.000 euros. Obras de mejora en la eficiencia energética de la instalación de iluminación de los mercados municipales de El Carmen, El Palo, Portada Alta y Salamanca, más de 171.000 euros. Una serie de actuaciones en régimen de confinanciación con los Next Generation, incluyendo la instalación de un sistema Wi-Fi, la instalación de taquilla inteligente, la instalación de compactadores de papel y cartón, así como la mejora en las condiciones de limpieza mediante la instalación de máquinas fregadoras, que implica una inversión total de 1.449.970 euros. Esto no es parcheo, señora Sánchez. Por tanto, es evidencia que la apuesta material y real que este ayuntamiento otorga a las infraestructuras de nuestros mercados, especialmente en los presupuestos con carácter bianual, y la inminente obra de rehabilitación integral del mercado de Bailén Miraflores, que supondrá una inversión de 2,5 millones de euros. En cuanto a los acuerdos, le propongo lo siguiente. En el punto 1 le plantearíamos una enmienda que suprimiría la referencia concreta al mercado de Campanilla. Como bien dice la señora Losada, la demanda que en este momento se está estudiando no llega a la necesidad de tener que hacer un mercado en Campanillas. Nos hablan del mercado teatino. La tramitación del mercado teatinos es la que está más avanzada, iniciándose en breve el procedimiento para su licitación, dado que hemos redactado ya el proyecto, aunque los trámites previos en curso están siendo de gran complejidad. La construcción de este mercado está prevista a través de la contratación de una concesión de obra. Actualmente se están realizando las actuaciones preparatorias. A terminar el segundo turno. Muy bien. Señora Ramos, ¿va a intervenir? O venga. Sí, convendrán conmigo la necesidad que hay de la dotación de presupuesto suficiente de presupuesto, porque en el presupuesto del ayuntamiento existe 0 euros para el mercado de Welling. Yo le agradezco a usted, señor del Río, la amplia explicación que nos ha dado de las actuaciones que ustedes han hecho en el resto de mercados, pero estamos hablando ahora concretamente de la necesidad
de que se cumplan sus promesas de hacer el proyecto para un nuevo mercado en Teatino. Yo le puedo aceptar que ustedes van a hacer un estudio en Campanilla de ver la oportunidad. Yo acepto esa enmienda, pero convendrán conmigo que es necesaria la inversión de 8,9 millones de euros, como ustedes llevan prometiendo cada vez que hay elecciones municipales, para el nuevo mercado de Güelding. Es una necesidad imperiosa. Con tristeza vemos como uno de nuestros mercados tradicionales. Ya de verdad, para terminar. Van cerrando puestos, pero vemos con alegría también como hay gente joven que toma la iniciativa y abre puestos nuevos. Allí en Güelding, con nombre y apellido. El otro día estuve con ella, con gente joven que se anima y te monta una pescadería en el mercado de Güelding. Hay que apoyar a estas personas, tenemos que crear y apoyar. Y este mercado de Güelding, que es uno de los buques de insignia, además, todo el mundo pues le gusta, pues tradicional, pues como el de Güelding, como el de Atarazana, como el del Carmen, como el de Salamanca. Como el del Palo también, como a una apuesta firme por nuestros mercados. Entonces estamos hablando de la necesidad del mercado de Teatino, la necesidad de la inversión fuerte en Güelding, y yo les acepto a ustedes que estén haciendo un estudio sobre la necesidad del de Campanilla. Muchas gracias. Se acepta la enmienda. Señora Losada, ¿dónde va a intervenir? Señora Sánchez, venga. Bueno, usted ha leído aquí unas cantidades y unas cifras y unos arreglos que se van a hacer en los mercados municipales, pero desgraciadamente en los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Málaga viene casi nada o nada para arreglos de mercados municipales. Miren ustedes, los mercados municipales son edificios municipales y, por lo tanto, le corresponde al Ayuntamiento su mantenimiento y tenerlo en perfectas condiciones. Y donde se pueda reciclar, que todavía hay mercados municipales donde no se puede separar los restos orgánicos, ni de papel, ni de plástico, ni de nada, porque tienen que salir fuera, a la calle, porque no hay centro dentro de los mercados municipales, en la mayoría de ellos, donde pueda haber contenedores de reciclaje. Eso es una asignatura pendiente que todavía tienen los mercados municipales de Abastos de Málaga. El Ayuntamiento tiene la obligación, y realmente con esa obligación todos los años, usted viene... Sí, para terminar. Existen 15 mercados municipales que han estado abandonados mucho tiempo, y el de Güelding, que necesita una atención muy especial porque necesitan rehabilitarlo entero, donde había un anuncio de una partida presupuestaria, en estos presupuestos ha desaparecido, no se recoge absolutamente nada. Estamos perdiendo la identidad de Málaga y también se refleja en nuestros mercados municipales. El mercado de Güelding, el mercado del Carmen, el mercado de Bailén, son mercados, el de Atarazana, el mercado de Molinillo, son mercados de una tradición extraordinaria, con una implantación muy conocida, incluso algunos son elementos turísticos que supone también un atractivo. Señora Sánchez. Simplemente, no podemos perder la identidad de Málaga ni de nuestros mercados municipales. Se le ha olvidado el palo, y una mayor apuesta para ello. Gracias. Señor Del Río, para terminar. Señora Sánchez, le he dicho antes que hemos gastado 36 millones de euros, que el 78% ha sido de aportación municipal. No me diga usted que no es poner inversión. No, perdone usted, 78% es municipal. Bien, yo quiero decirle que respecto al puerto de la Torre no vemos inconveniente en hacer un estudio e informe de demanda que nos pongan antecedentes sobre posible viabilidad. Respecto al punto 2, que es el de Güelding, le vamos a votar que sí. Queremos poner en marcha este proyecto en cuanto presupuestariamente sea posible. Pero es importante recordar todo lo que hemos hecho en los últimos años en materia de inversión en Güelding. Obras de reforma y mejora del muelle de carga, obras para la instalación del sistema de telecomunicaciones y los sistemas de alarma, obras de sustitución de la cubierta y refuerzo de la estructura del mercado, obras de mejora en los accesos, obras de reparación urgente de carpintería e electricidad de instalaciones sanitarias, mantenimiento, limpieza, desinfección de los depósitos y instalaciones de agua potable, obras de reparación urgente en la instalación de fontanería y saneamiento, obras de reforma en las instalaciones de suministro de agua, estudios geotécnicos, proyectos de obras de revestimiento de interés, en definitiva. Para terminar. De una inversión de casi 1.100.000 euros en los últimos años. No me diga usted que hemos parcheado. Y por último, en el punto 3 le votaremos que sí, pero le voy a proponer una enmienda.
continuar ejecutando, porque de alguna forma no podrán ustedes negar que el trabajo de mantenimiento, conservación y de muchas acciones se está haciendo ya. Por lo tanto, le digo que continuar ejecutando con lo que ustedes nos piden. Si me la acepta, le votaría que sí. Muchas gracias. Para el simple posicionamiento de la enmienda, señora Ramos. Acepto la enmienda en aras de la reactivación de nuestros mercados y la puesta en marcha, por fin, de la necesaria edificio nuevo en el mercado de Huelin. El señor secretario quiere aclarar la enmienda. Se ha propuesto una al punto primero para eliminar la referencia a campanillas. Eliminando la referencia a campanillas del punto primero. Y en el punto... a impulsar, ¿no? Instar al equipo de gobierno a continuar ejecutando, ¿no? Por lo tanto, con las enmiendas aceptadas por el grupo proponente, se vota en su totalidad, pues votación de esta moción. Aprobado por unanimidad. Cumpliendo el orden del día, el punto número 6, dar cuenta, son daciones de cuenta, dar cuenta del cambio de financiación y código de varios proyectos de los distritos municipales. El 7, dar cuenta del primer expediente de bajas por anulación del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El 8, dar cuenta del acuerdo municipal de resolución de alegación y aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento. Y el punto 9, dar cuenta de resolución de la reclamación y aprobación definitiva de la plantilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo. No hay trámites de urgencia, ruegos y preguntas. No hay ningún ruego, no hay ninguna pregunta. Pues muchas gracias a todos y buen fin de semana.